la Equidad, el programa del Grupo Buenos Aires. Soy María Eva Sanz y te propongo unirte a nuestro camino hacia la equidad de género, despertando a la equidad. Mucho camino venimos recorriendo hacia la equidad de género y mucho camino falta aún por recorrer, pero sabemos que como todo proceso cultural, la construcción va sin pausa y sin prisa, aportando desde diferentes sectores para su logro definitivo. Mientras tanto, caminamos en compañía de otras y de otros que nos iluminan, nos sostienen, nos apuntalan, nos conmueven, nos dan esperanza. Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Hoy y todos los lunes nos proponemos durante una hora despertar. Un despertar al reconocimiento de las inequidades existentes, desde la más extrema y dolorosa como el feminicidio, hasta las formas en que el poder abusivo se manifiesta en lo cotidiano. Despertar, concepto que vinculamos a hacer visible algo latente, hacer posible el surgimiento de sentimientos, deseos, ideas, acciones, relaciones que aporten de manera colectiva una forma social equitativa. Solo se trata de vivir. Despertando a la equidad, porque hoy es el momento, porque sos parte de la transformación, porque tenés mucho para aportar, porque esta transformación la hacemos hombres y mujeres para toda la sociedad. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Despertando a la equidad. Conducción, María Eva Sanz. Y equipo, Paula Santos Sanz y Joaquín Talmón. Este es un programa de la Asociación Mutual Grupo Buenos Aires. Buenos días, Lomas de Zamora. Buenos días, hoy estamos aquí, un nuevo momento de Despertando a la Equidad, nuevo programa, con nuestra nueva compañera Sonia Coticini. Buenos días, Sonia. Buenos días, gracias por esta oportunidad y gracias a Paula y que tenga mucho éxito en su nuevo emprendimiento que la despedimos la semana pasada. Sí, buenos días, Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, aquí con 8 grados, ¿no? Qué frío. Mucho frío hoy. Se vino el invierno ahora en junio, más o menos. Bueno, vamos a las redes, Sonia. Bueno, las redes, nuestro email es despertandoalaequidad@hotmail.com y el Facebook Despertando a la Equidad. Tenemos también el Twitter @alaequidad y nos podemos comunicar por teléfono al 42450439. Nos dejan su comentario, su voz al respecto. Y hoy vamos a hablar de un tema dolorosísimo, que es el tema del maltrato infantil, el maltrato hacia los niños y las niñas. Y tenemos una consigna, Joaquín. Sí, la consigna del día. ¿Qué sentís cuando sabés que un niño o una niña recibe malos tratos? Un tema terrible, dolorosísimo. Sabemos que hay muchos niños y niñas que están siendo en este momento maltratados. Y bueno, queríamos presentar en este programa un poco de qué se trata esto. Vamos a tener un invitado que es el doctor Juan Pablo Viar, especialista en violencia familiar de la Universidad de Buenos Aires y que está trabajando en ASAPMI también, una organización dedicada a la defensa de la niñez. Y bueno, pensábamos que este tema del maltrato nos hace cuestionarnos cómo somos los adultos, ¿no? Los padres, las madres, las cuidadoras y cuidadores de los niños, porque en realidad allí está la responsabilidad por el tema del abuso.
En este caso vamos a decir que el maltrato infantil tiene varias formas, algunas formas son pasivas, otras son activas. Dentro de las formas activas encontramos el maltrato físico, que es el más visible, el que podemos ver, ¿cierto? El que deja marcas, el que deja lesiones en la piel, secuelas, como el resultado de la exposición de niños o de niñas a la intemperie, al agua, al fuego. Hay un montón de formas terribles que son expuestos los niños y niñas y que, bueno, dejan estas lesiones visibles y por eso se categorizan dentro de lo que es el maltrato físico. Pero también hay otras formas de maltrato, como el maltrato emocional, que es cuando al niño o a la niña reiteradamente lo insultan, le dicen vos no sabes nada, sos un tonto, un ignorante. Decimos que son formas activas, tanto el maltrato físico como el maltrato emocional, porque digamos que están haciendo algo contra los niños que puede ser visible o que puede ser advertido a través de los indicadores que pueden tener los especialistas en este tema. Pero también hay formas pasivas que a veces no tenemos en cuenta y que dañan muchísimo a los niños y a las niñas y que tienen que ver con el abandono físico, el abandono emocional. El abandono físico lo componen, bueno, necesidades no atendidas afectivas también, educativas, de la salud, ausencia de supervisión de los adultos y exposición a situaciones de peligro por ausencia de cuidados. Por su parte, el abandono emocional es la falta de respuesta a las señales del niño, a las señales de contacto, a las señales de afecto, que parecerían como que no hacen nada y sin embargo instalan diferentes problemas que luego los vamos a ver cómo se desarrollan en la adolescencia y en la edad adulta. Y tenemos que considerar también dentro de esta tipología, dentro de los malos tratos a niños y a niñas, uno muy terrible que es el abuso sexual infantil, donde sabemos hoy que la mayoría de los casos se dan dentro de la familia, de padres a hijas biológicas en un altísimo porcentaje. Y bueno, hemos dicho también en otros programas que esto es el mayor abuso de poder que se ha instalado en el mundo, donde la figura de un adulto biológico, padre por ejemplo, irrumpe sobre la vida de una niña y bueno, es la mayor distancia en cuanto al abuso de poder, el abuso sexual infantil. En este caso, bueno, los niños son utilizados para la satisfacción sexual de los adultos, siendo aún dependientes de ellos, no pudiendo dar su consentimiento ni comprender el sentido de estas actividades. Esto es importante que lo entendamos porque nunca hay un consentimiento. Hay una fase, es un ciclo también que va sucediendo, donde se van aumentando estos abusos a través de amenazas, a través de coerciones. Recuerdo un caso de una niña que había sido abusada sexualmente por su padrastro y cuando contó, pudo develar, dijo que ella no había contado nunca antes porque le había dicho a este hombre que a la mamá la iba a cortar en pedacitos y se le iba a dar de comer al perro. Y realmente en la mente infantil esto se hace visible, es como que se cree que esto es posible y bueno, y esta niña estaba siendo abusada hasta que se pudo develar. Después vamos a ver también en el programa la importancia que tiene el ámbito escolar, donde se pueden ver todos estos indicadores y donde se puede actuar y poner rápidamente a disposición de los organismos oficiales como para que se prevenga y se frene con este tipo de abusos. También les quiero contar que hay otras formas de maltrato que no son tan habituales, pero que está bueno tipificarlas para tenerlas en cuenta, que son, bueno, el trabajo infantil, la obligación de realizar trabajos o actividades para el beneficio económico del adulto o de la adulta. En ese sentido ya tenemos legislación para todo esto. Está la forma niños testigos de violencia. Vieron que generalmente se dice que los chicos no escuchan nada. No, discutimos entre los adultos, puertas adentro de la habitación. No, cuando hay maltrato y violencia de género en el ámbito de la familia, lo que vemos es que los niños y las niñas saben perfectamente lo que está pasando, lo sufren y se ha categorizado por eso niños y niñas testigos de violencia porque sufren las mismas consecuencias en cuanto al daño que el niño o niña maltratado físicamente.
Tenemos también el maltrato fetal, prenatal, que sería la negligencia u otras circunstancias negativas de la madre o del padre que influyen en el desarrollo del feto en gestación. El síndrome de Munchausen por poderes, este es un síndrome muy interesante para analizar porque tiene que ver con padre, madre o cuidador o cuidadora que expone a los niños a determinadas actividades de la salud como análisis innecesariamente. O sea, generalmente cuando son chiquitos el pediatra confía en lo que el padre o la madre le dice que ha ocurrido para determinar un diagnóstico. Si dice que estuvo con mucha fiebre, el médico va a empezar a apuntar para el diagnóstico, a hacer determinados estudios, inclusive se los expone a pinchazos porque les hacen análisis a los nenes y bueno, innecesarios, hasta se ha demostrado que han sido hasta operados innecesariamente porque bueno, esta mamá o este papá están diciendo sí, tuvo fiebre, después no tuvo, le dolía la panza, lloraba y no sabemos qué tiene. Se está asociando en este sentido el síndrome de Munchausen con alguna patología. Acá ya habría otra cuestión como para analizar, ¿no? Con alguna patología presente en esa madre o padre que es el que está hostigando permanentemente a los médicos para que le digan que tiene su hijo. Otra forma que podemos ver es la corrupción, que son estas conductas que refuerzan la falta de respeto y promueven el delito, ¿no? Que lo impulsan a los niños a cometer delitos. El abandono literal, dejarlo en la puerta de una casa, como se hacía antes en las iglesias o en un baldío. El abandono muchas veces lo vemos, hay que siempre analizar todas las circunstancias por las cuales se hace ese abandono, pero sabemos que forma parte de los maltratos hacia la infancia. Tenemos otras formas que son formas raras de maltrato que se han descubierto, como por ejemplo señales físicas de quemadura con microondas, intoxicación provocada por aspiración de pimienta o por ingesta de cloruro de sodio, de sal. La verdad que parece increíble, pero estas cosas están pasando también. Y tenemos otras dos formas que están categorizadas en los últimos años, en la última década, digamos, que tiene que ver con el secuestro y sustitución de identidad y con la adopción maligna. El secuestro y sustitución de identidad, bueno, cuando se entrega al niño clandestinamente a otras personas para su crianza, ocultando las circunstancias de su nacimiento, previo secuestro de sus padres biológicos, impidiéndole conocer su origen. Y la adopción maligna como una de las consecuencias del maltrato, indicado justamente anteriormente por el secuestro y la sustitución de identidad, la inscripción del niño o niña como propio por parte de familia adoptante. Un ejemplo de esto es el tema de los desaparecidos, los niños que han sido adoptados malignamente, y bueno, se ha categorizado esta forma de maltrato como una forma justamente que causa muchísimo daño, porque ¿quién soy? El tema de la identidad es el primero de los derechos del niño, ¿no? Así que bueno, me parece bien que lo hayan considerado dentro de las nuevas formas de maltrato. Tenemos algunas estadísticas que vamos a ir viendo después también. ¿Podés mencionar algunas? Porque se relacionan justamente con esto. Vamos a mencionar unas estadísticas que proporciona la Secretaría de Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en relación al maltrato infantil que reciben niños, niñas y adolescentes. Vamos a dividirlo por franja etaria. Dice que de un 100% las niñas de 0 a 5 años reciben maltrato infantil en un 51%, mientras que los niños en un 48%. Ahí no vemos tanta disparidad, pero la conclusión la vamos a sacar a partir de ahora, cuando veamos que la tendencia va increyendo. Vemos que en la tendencia del 6 a 11 años, en el caso de las niñas se refleja el valor del 53%, mientras que en los niños está en un 46%. De 12 a 17 años, acá vemos un crecimiento más fuerte, más consolidado. Por el lado de las niñas, 67%, por el lado de los niños, 33%. Y finalmente, de 18 en adelante, aumenta en el lado de las niñas
por un 74%, mientras que los niños reciben un 25%. Ahí vemos la tendencia, cómo se... Sí, vamos a seguir con esto, porque la verdad que es muy interesante ver cómo se desagrega por género, ¿no? Todas estas estadísticas. En principio, bueno, decir esto de que las niñas son más maltratadas y abusadas que los varones en la provincia de Buenos Aires. Tenemos una ley para eso, ¿no, Sonia? Sí, tenemos la Ley Nacional 21.061, que se sancionó en el 2005, adhiriendo a la concepción del paradigma de protección de los derechos integrales de los niños. Y en la provincia de Buenos Aires se sancionó en el mismo año la Ley 13.298, que entiende que el niño, que un nuevo concepto, que este niño sujeto no debe ser tutelado, sino promovido y protegido en el disfrute pleno de sus derechos. Sí, exactamente. Acá lo que estamos viendo es que hay un cambio de paradigma. Anteriormente el niño tutelado era tutelado generalmente por un juez de menores que decía, bueno, frente a una situación de maltrato o de abuso, rápidamente lo sacaban de ese hogar, de ese medio, y era llevado a un instituto, ¿no?, de menores, donde sabemos las cosas que también ocurrían en esos lugares terribles. Que bueno, por suerte eso ya es historia en la provincia de Buenos Aires, porque a partir de este cambio de paradigma y de la nueva legislación, lo que se hace es darle el lugar de sujeto de derecho al niño y a la niña, y muchas veces este cambio de mirada es muy importante, porque en los casos, por ejemplo, de abuso sexual infantil, la exclusión es del abusador, no del niño o de la niña abusada, como era en otros momentos. Y por supuesto también evita toda una cantidad de corrupción que había en el ejercicio de los institutos de menores también, ¿no? Que había una gran estafa económica y social en estos circuitos. Así que bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a nombrar un poquito a la gente que nos está acompañando, a la publicidad, y volvemos enseguida. Gracias. Asociación Mutual Grupo Buenos Aires. Prevención, asistencia, capacitación e investigación de la violencia familiar. Dirección: MEX 265, Departamento G, Lomas de Zamora. Teléfono: 20 55 0900, 20 55 0900. CPI, Centro Psicoterapéutico Integral. Un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud mental trabajando para el bienestar de su familia. En Lomas de Zamora, Sixto Fernández 230. Teléfono: 3973-2286. 3973-2286. Y también en Bernal, en Chacabuco 675. Teléfono: 4251-5628. 4251-5628. Buscando el amor bajo el sol, su madre lo abandonó, su padre lo maltrató, su casa fue un callejón, su cama un cartón, su amigo Dios. Juan preguntó por amor y el mundo se lo negó. Juan preguntó por honor y el mundo le dio deshonor. Juan preguntó por perdón y el mundo lo lastimó. Juan preguntó y preguntó y el mundo jamás lo escuchó. Él solo quiso jugar
se lo llevó. Tan fuerte fue su dolor que su corazón se apagó. Tan fuerte fue su temor que un día solo lloró. Tan fuerte fue su temor que un día su luz se apagó. Él solo quiso jugar, él solo quiso soñar, él solo quiso amar, pero el mundo lo olvidó. Él solo quiso volar, él solo quiso cantar, él solo quiso amar, pero el mundo lo olvidó. Él solo quiso jugar, él solo quiso soñar, él solo quiso amar, pero el mundo lo olvidó. Él solo quiso volar, él solo quiso cantar, él solo quiso amar, pero el mundo lo olvidó. Escuchamos a Juanes, la historia de Juan. Ya tenemos algunos comentarios en el Face por nuestra consigna, pero antes quiero mandar 2 saluditos. A Paula, que nos está escuchando desde su trabajo. Un beso de acá de todos nosotros, Paula. Un beso a Pauli. Un beso. Y también queremos saludar a Laura Morandi, que es una psicóloga, una compañera nuestra que nos escucha siempre y nos critica desde el mejor lugar, que es desde el afecto. Y bien, digamos, ¿no? Así que bueno, un beso muy grande para Laura también. Escuchamos los comentarios. Bueno, Nazarena Sánchez nos escribe acerca de la consigna ¿qué sentís cuando sabés que un niño o una niña recibe malos tratos? Nazarena nos dice, impotencia, porque no puedes hacer mucho, solo contener al niño, obvio, siempre si tenés contacto directo con él. Porque por más denuncias que hagas y al respecto siempre tenés un paredón enfrente, como en la mayoría de las problemáticas que hagan referencia con la violencia. Después nos manda un saludo Jorge Muñoz desde FM Boc 92.9 desde Hurlingham para el mundo. Sí, muchas gracias Jorge, nuestro querido compañero que también está en este momento en programa de radio Estamos Paralelos, también difundiendo todos estos temas y cosas muy interesantes, así que un beso enorme para Jorge y para Graciela también su señora. Perfecto, seguimos hablando acerca del maltrato infantil. Quería referirme acerca de un discurso de Paulo Piñeiro, diplomático brasileño, especialista en temas acerca de violencia y maltrato infantil, y tiene un informe muy interesante, un informe mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas. Y bueno, al respecto, Paulo Piñeiro menciona lo siguiente en relación al maltrato. Dice, proteger a los niños y niñas contra la violencia, proteger a los niños y a las niñas contra la violencia tiene un inmenso potencial para reducir todas las formas de violencia en la sociedad, así como las consecuencias sociales y de salud a largo plazo ancladas a la violencia contra la infancia. Toda sociedad, sin importar sus antecedentes culturales, económicos o sociales, puede y debe detener la violencia contra los niños y niñas ahora. ¿Esto qué requiere? La transformación de la mentalidad de las sociedades y de las condiciones económicas y sociales subyacentes asociadas a la violencia. Como señala el informe oficial sobre el estudio de la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, el mensaje central del estudio es que ninguna forma de violencia contra los niños es justificable y que toda violencia es prevenible. No puede haber más excusas. Los Estados miembros deben actuar ahora de manera urgente para cumplir sus obligaciones y otros compromisos de derechos humanos y garantizar la protección contra todas las formas de violencia. Esta es una de las primeras palabras que esboza en su discurso acerca de la prevención
que la prevención como metodología clave acerca del maltrato infantil. En ese sentido, me parece fundamental. Inclusive sabemos por los casos testigos, los hombres, por ejemplo, que están en tratamiento específico por la violencia de género, han recibido en su infancia numerosa cantidad de malos tratos. O sea que sabemos que prevenir el maltrato infantil previene los problemas en la adolescencia, como el alcoholismo, como las adicciones, previene las conductas delictivas. Atención, porque atrás de todas estas cuestiones sociales hay un niño o una niña maltratados. Exactamente. Después, en relación a este informe, hay una temática que dice los factores que contribuyen a la violencia. Y agrega, el riesgo de violencia en el hogar y en la familia surge de la interacción entre la calidad de las relaciones familiares y el estrés o presión sobre la familia por factores externos o por las características de los miembros. Algunos factores surgen de las características individuales del niño o niña, por ejemplo, su etapa de desarrollo, y de las características del progenitor o cuidador, por ejemplo, trastornos mentales o abuso de sustancias. Qué importante lo que señala acá, ¿no? Exactamente. Además sabemos que justamente pueden ser dos vías por las cuales un padre o una madre maltrate a sus hijos. Una, esta que marca él, que tiene que ver con el estrés, ¿sí? Y por eso decimos, bueno, hay que ver bien el caso por caso, a ver cómo surge este maltrato. Si es por estrés, alivianando el estrés seguramente disminuirá la situación de maltrato, pero hay otra forma que está arraigada en el patriarcado y que es la que nos interesa develar, poner arriba de la mesa hoy, y que tiene que ver con, creo que de esta forma educo a mi hijo. Así deben ser los hombres, a los golpes hacen los hombres, este tipo de mitos que a veces están en la cabeza de los progenitores y que realmente instalan el patriarcado desde ese momento. Claro, y aparte la incomprensión por parte del progenitor hacia el niño en su etapa evolutiva, en su etapa de desarrollo a nivel sexual, a nivel psicológico. Esta falta de comprensión hace también al maltrato infantil, ¿no? Claro que sí, porque ven que los niños lloran mucho, no saben por qué lloran, o a lo mejor exigen que hagan cosas que a lo mejor no están en condiciones de hacer todavía por su madurez, y bueno, y ahí se instalan también cuadros de maltrato. Exactamente. Después dice factores relacionados con el niño o la niña. La edad y el sexo. En relación a la edad, a una edad muy temprana, la fragilidad física del bebé y la dependencia de la madre o del cuidador inmediato son la clave de la vulnerabilidad. Él hace mención a la vulnerabilidad como concepto primordial, ¿no? Claro, y además como un factor de riesgo, ¿no? Lo que está hablando es sobre los factores de riesgo presentes en ese momento. Exactamente, ¿no? Exactamente. Un poquito más menciona que aparte de los riesgos de lesión o muerte a causa de la violencia física, los bebés son vulnerables también al abandono y al trato negligente. El trato negligente le explicamos al público en términos de el trato descuidado, a la falta de atención de los padres hacia los chicos. Los bebés son más vulnerables en el periodo inmediatamente después del nacimiento y siguen extremadamente vulnerables, pero cada vez menos, señala, durante su primer año y hasta los 4 años. Y en relación al sexo, que me parece fundamental señalar acá, el sexo puede ser un factor que aumente el riesgo. Aunque la violencia sexual se dirige frecuentemente contra los niños, las niñas tienen mayor probabilidad de sufrir este tipo de abusos, señala Paulo Piñeiro. Las hijas tienen mayor probabilidades de sufrir trato negligente, trato descuidado, en las sociedades en las que la preferencia por los hijos es notable. Acá otro ítem también para señalar, preferencia hacia los chicos por encima de las chicas, de los niños por encima de las niñas. Sí, y esto ocurre muchísimo, ¿no? Tiene que ver con esta raíz patriarcal que siempre decimos de dividir a la familia entre varones y mujeres y ver de qué lado hay más cantidad de varones y se apunta generalmente al desarrollo principal de los varones y las hijas que queden, digamos, como la mamá en las cuestiones caseras, a veces no se las motiva para estudiar, o cuando quieren estudiar algo, como dijimos en programas anteriores, son boicoteadas, no les permiten. Tiene que ver con esto también. Esto es una forma de maltrato también. Exactamente, y después finaliza diciendo, mientras en algunas sociedades los hijos tienen mayor probabilidad de experimentar violencia grave que las hijas. En este sentido, señala también que dentro de las sociedades patriarcales, la violencia física se da
mucho más en los niños, ¿no? Exacto, y teniendo en cuenta esto que estás diciendo, Joaquín, tan interesante, mencionarles también que a una autora, Liz Miller, habla de lo que sería el referente significativo, uniendo con la persona que nos ha dejado el mensaje en la consigna, que nos da impotencia, nos da dolor ver niños o niñas maltratados. Le decimos que a Liz Miller dice del referente significativo, que es una persona adulta que, aunque sea una vez en la vida, a ese niño o niña le diga que no está de acuerdo con el maltrato que ha recibido, que no está bien que los papás golpeen o humillen a los niños o niñas, ya le salvaría la vida. Es muy fuerte este mensaje de Alice Miller. Tiene una obra muy interesante que se llama Por tu propio bien, que analiza inclusive la historia de vida de Hitler, todos los tipos de malos tratos que recibió para transformar después ese ser humano en un Hitler. Así que bueno, pensemos que si podemos darle una mano a estos nenes o estas nenas y decirles que no merecen eso que les pasó, que no son portadores de algo raro o malo en ellos, sino que tiene que ver con la ineficiencia de los papás de por ahí poner un límite o de entender esto que decía el autor brasileño de las etapas evolutivas de los niños. Así que bueno, pensemos que somos todos y todas referentes significativos. Exacto, para que la gente que nos está escuchando y se quiera interiorizar más al respecto de este informe que elaboró Paulo Piñeiro para UNICEF, que busque en el buscador de Google Informe Mundial acerca del maltrato hacia los niños y hacia las niñas, Paulo Piñeiro. Así como y estaba pensando que lo podemos poner también en el Face. Exactamente, ¿no? lo vamos a poner en el Face para suministrar más información. Y el informe que trajo Sonia también con respecto a la legislación y a las estadísticas de la provincia de Buenos Aires, de la interministerial. Exactamente. Vamos a nuestro tema musical. Vamos a escuchar de Piazzolla y Ferrer cantando Julia Senko, que es una divina, Chiquilín de Bachín. Por las noches, cara sucia, de angelito con blue jean, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Su tristeza que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés, y 3 reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, y salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baleame con 3 rosas que duelan a cuenta del hambre, que no te entendí, chiquilín. Pone a los pibes
delantales de aprender. Él aprende cuánto cero le quedaba por saber, y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de 1000 años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baleame con 3 rosas que duelan a cuenta del hambre, que no te entendí, chiquilín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baleame con 3 rosas que duelan a cuenta del hambre, que no te entendí, chiquilín. Asociación Mutual Grupo Buenos Aires. Prevención, asistencia, capacitación e investigación de la violencia familiar. Dirección: MEX 265, Departamento G, Lomas de Zamora. Teléfono: 20 55 0900. 20 55 0900. CPI, Centro Psicoterapéutico Integral. Un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud mental trabajando para el bienestar de su familia. En Lomas de Zamora, Sixto Fernández 230. Teléfono: 3973-2286. 3973-2286. Y también en Bernal, Chacabuco 675. Teléfono: 4251-5628. 4251-5628. Ya tenemos en el aire a nuestro compañero, el doctor Juan Pablo Viar, de ASAPMI, especialista en violencia familiar. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, señora, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Estamos hablando del maltrato infantil, Juan Pablo, y sabemos que vos tenés mucha experiencia en esto. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo está la situación en este momento de la infancia? Bueno, digamos, podemos decir que estamos en un momento donde conjugamos avances y retrocesos. Avances en cuanto en los últimos 30 años en el país se han producido algunas investigaciones, se ha capacitado a alguna gente, y retroceso fundamentalmente por lo que viene siendo la respuesta de algunas instituciones, fundamentalmente del Servicio de Justicia. No solamente del Servicio de Justicia, también existen algunas respuestas que no son de todas las adecuadas de los organismos administrativos, del Servicio de Salud, en fin. Se necesitaría como más articulación en todos estos ámbitos. Más articulación, más protocolos o más acuerdos sobre las intervenciones. Claro. Bueno, estaríamos viendo entonces que habría que ir caminando por este fortalecimiento de las redes. Sí, pero también tenemos que llegar a acuerdos básicos primero desde lo que podemos entender por
maltrato infantil, por las intervenciones que caben, por las responsabilidades que le caben a los organismos administrativos y a la justicia, tanto en la faz penal como en la faz proteccional, o principalmente en la faz proteccional. Desde las políticas públicas debería haber también mayor intervención del tema. Hoy creo que la problemática tiene que ver con dos situaciones básicas: aquellas donde los niños y adolescentes cuentan con un adulto protector que con resultados diversos acude a la justicia, obteniendo no respuestas, y aquellos casos donde en la familia el niña o adolescente no cuenta con ningún tipo de protección, y la protección solamente puede venir de las instituciones, ya sea desde las escuelas, fundamentalmente los organismos administrativos, y de la respuesta de la justicia. Claro. Sí, tiene que ver fundamentalmente con los casos. En este sentido, sabemos que sos un comprometido con el tema desde hace muchísimos años, y siempre le preguntamos a los profesionales que nos acompañan qué sienten los profesionales con todo esto. ¿Qué te pasa a vos con todo esto de la infancia? Bueno, a veces es una lucha, es un compromiso que va obviamente mucho más allá de lo profesional, involucra lo personal. Claro. También, bueno, uno siente a veces algún alivio, alguna sensación positiva cuando se logra alguna efectividad en la defensa de los derechos de la infancia, en la recuperación de derechos que han sido vulnerados, etcétera, pero también son muchas las veces que hay cierto desazón, claro, desasosiego, sensación de frustración, porque se asombra, por ejemplo, de fallos de la justicia o de inoperancia de las instituciones de salud. Claro. En fin, el viernes pasado ASADMI presentó un libro que... Quiero que nos cuentes un poquito de eso, Juan Pablo, por favor, y de ASADMI también. Bueno, ASADMI es la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil. Es una institución que se creó ya casi 15 años y es la única institución argentina afiliada a la Asociación Internacional de Protección al Maltrato Infanto-Juvenil. Está compuesta por profesionales de diferentes disciplinas, de diferentes áreas, con diferentes experiencias, tanto del campo de la docencia, la investigación, de la intervención, abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales. Si me permitís, le quiero mandar un gran saludo a la doctora Inés Brinciotti, que es una de las fundadoras de ASADMI, la queremos mucho. Bueno, se lo transmitiremos. Sí, Inés Brinciotti, más allá de un trabajo de casi 25 años en la investigación del maltrato infanto-juvenil, de investigar ella, de supervisar investigaciones y, como nadie tal vez, promover y propiciar nuevas investigaciones que son fundamentales para tener un diagnóstico de realidad. Bueno, es la única que ha quedado del grupo inicial de los fundadores de ASADMI. En esta presentación se reunieron artículos y capítulos de diferentes autores, algunos de los cuales trabajaron fundamentalmente sobre los obstáculos de las personas que tienen que integran las instituciones que deben dar una respuesta a la temática. Sí. Por ejemplo, desde la justicia. Y hay un trabajo en ese punto sobre una investigación que se ha hecho sobre los jueces de familia de la capital federal, que la hizo la doctora Santangelo y la licenciada Camels, y es impresionante, le da algunas respuestas sobre lo que entienden los jueces
por ejemplo, con el abuso sexual infantil. Claro. Donde la idea principal es la de la falsa denuncia. Claro. Cuando, digamos, si una persona que tiene que resolver estos temas parte de la idea que cualquier denuncia de abuso sexual es falsa. Terrible. Es muy difícil Claro. partir de la posición de descreimiento en una situación donde obviamente las pruebas no abundan, donde es tan difícil de demostrar. Tan difícil de demostrar, cuando, por cierto, el falso alegato, la falsa denuncia puede ser un diagnóstico alternativo, pero partir de la idea de que cualquier denuncia que llega de ese tipo es falsa hasta que se demuestre lo contrario, y dicho eso de alguna manera alguna vez por alguna juez de familia también de esa zona, compromete mucho la defensa en la infancia, la vida, la integridad psicofísica, la inocencia de los niños víctimas. Sería un poco como una resistencia al cambio, ¿verdad? Como una resistencia al cambio de paradigma y como una resistencia a que se devele todo el patriarcado que está atrás de todo esto. Sí, siempre estos procesos han tenido en todos los lugares del mundo, con diferentes matices bastante resistencia. Bien, ¿y qué nos dirías vos? A ver, porque lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero ¿qué mensaje darías vos, no? A los profesionales que están trabajando en este tema por ahí un poco aislados, que no tienen tanta contención ni alguna organización que pueda nuclearlos. ¿Qué le dirías? Bueno, fundamentalmente creo que los profesionales de diferentes áreas deben nuclearse, deben articularse, deben convocarse en todas las medidas que fueran posibles. Esta es una de las prioridades, de los objetivos de dar una respuesta a la gente, a profesionales y operadores que trabajan en la temática. Una de nuestras grandes preocupaciones es justamente la protección de todo punto de vista de profesionales y operadores. Claro. Hace 10 años que venimos batallando con un anteproyecto de ley sobre este tema. Quienes cuidan deben ser ellos cuidados desde todo punto de vista, desde el punto de vista legal, desde la contención, supervisión que necesitan las personas que trabajan directamente en este tema, sobre todo los que forman organismos administrativos. Claramente los servicios locales y los servicios zonales tienen que tener otro estatus y otra jerarquía en cuanto a la tarea que desempeñan. Me refiero a los ingresos que pueden percibir, a los lugares de trabajo, sí. Pero a su vez tienen que ser seleccionados, tienen que estar capacitados, actualizados, supervisados y contenidos en las tareas. Por supuesto. De lo contrario es muy difícil. Y para las personas que de alguna manera, vamos a decir, se cruzan con algún caso, como puede ser algún docente o algún profesional que está en una guardia, que no es alguna vez, sino a menudo, con frecuencia, se cruza con casos de maltrato infantil en cualquiera de sus modalidades. Es muy importante que puedan que puedan mirar, que puedan hacer algo, derivar, pero denunciar, reportar, no dejar pasar la oportunidad para un niño, una niña, un adolescente de poner coto a situaciones de violencia que, comprometen desde la vida en más un montón de derechos. Los derechos de los niños lamentablemente se mencionan, se preconizan en sentido inverso a su operativización. Claro. Y por eso luchamos. Claro que sí. Por eso estamos todos juntos, 6 juntas aquí. Nosotros en este caso, desde este programa de radio, que traemos las voces de tanta gente comprometida como vos, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos enormemente, un gracias social y nos vemos en cualquier momento. Nos vemos. Un beso enorme, chao. Chao.
un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el libro. Todo con un beso. Durante un mes vendieron rosas en La Paz. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con... Estamos escuchando a Fito Páez, 11 y 6. Qué bonito tema. Muy lindo. Vamos a algunos comentarios, Joaquín. Vamos a comentarios. Nos escribe Paula, muy atenta desde su trabajo, que nos dice: creemos que es un tema muy interesante e importante de tratar. Tal como dijeron, si se lograra prevenir el maltrato en niños y niñas desde pequeños, se podrían evitar tantos casos de violencia y de otras problemáticas. Respondiendo a la consigna, cuando vemos que a un niño y una niña reciben malos tratos, pensamos cuántas herramientas le faltan a los papás y mamás y cómo a veces les cuesta recibir ayuda para modificar esos malos tratos. Después tenemos un comentario de Magdalena García Arial, que dice: siento impotencia y tristeza por ese niño y por la persona que lo maltrata. Y de Daniela Centeno, también compartiendo: me siento triste, horrorizada e impotente, como la impotencia exactamente aúna, ¿no? en las personas en ese sentido. Sí, vamos a darle algunas recomendaciones, algunos puntos para las docentes. Sonia, vos tenías algunas recomendaciones, ¿verdad? Sí, porque los docentes son en general los que primero detectan los casos de maltrato. Claro. Y a veces hay signos que son bastante claros, pero que hay que tener en cuenta, como por ejemplo ausencias frecuentes a la escuela, moretones, chichones, cualquier tipo de lesión frecuente que el niño que se vea en el niño, cambios súbitos en el rendimiento escolar, que un día trabaja muy bien, al día siguiente no presta atención, aislamiento, tristeza o ansiedad, se pelea con frecuencia, su comportamiento es agresivo y es muy difícil de contener, se distrae, llora por todo, o a veces directamente no hay forma de contactarse con los padres. En general, estos son las principales causas que habría signos que habría que tener en cuenta para detectar si el niño está sufriendo una situación de maltrato. Es cierto, está bueno. Además, el ámbito escolar es el primero que se puso al hombro, el tema del maltrato infantil y del abuso sexual. Sabemos que hay muchísimas docentes comprometidas con este tema. Y bueno, y a quienes estén un poquito aisladas, que se sientan solas, que se acuerden que está el Grupo Buenos Aires, que las podemos acompañar, tanto en el caso específico como también en talleres de prevención, ¿no? Para detectar y para saber qué hacer frente a las diferentes formas de malos tratos. Me gustaría también, si tenés, Sonia, allí, contarle a la gente dónde puede dirigirse, dónde los recursos que tenemos aquí en la zona, en Lomas de Zamora. Sí, tenemos en Lomas de Zamora el Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Niños, que se encuentra en la calle Almirante Brown, en la avenida Almirante Brown 2488, y su teléfono es 4245-7320 o 4392-2941. Y también tenemos la Casa de Abrigo,
que es en la calle Las Heras, 2299, entre Verdi y Boero, y su teléfono es 4242-4731. Y también existe el 0800 Cuida Niños, que es de la provincia de Buenos Aires, y es 0800-666-6466. Muy bien, todos estos recursos los vamos a poner también en el Facebook. Vamos a poner los recursos de ASAPMI para que las profesionales y profesionales que quieran incorporarse también lo hagan. Y ya cerca del cierre, ¿qué tema? El tema del maltrato infantil, ¿cierto? Es como que siempre nos deja así como con una sensación de que habría que hacer algo más. Y cuántas veces se necesita, digamos a modo de conclusión, romper con los mitos, ¿no? Romper con esas ideas equivocadas que a veces tenemos. Acá fuera del aire hablábamos de uno de ellos, ¿no, Sonia? Sí, del tema que cuando uno escuchaba un chirlo bien dado soluciona problemas futuros, y uno dice, ese chirlo puede ser a la larga un principio de un abuso, de un maltrato. Exactamente. Y también la discriminación que se hacía, ¿no?, entre varones y mujeres. El tema del apellido, que si tenías nenas, hijas mujeres, los padres decían se pierde el apellido. Por suerte la legislación actual, entre otras cosas, si bien no soluciona, no es algo tan determinante, pero sí un signo de discriminación, autoriza a poner el apellido materno antes, o a elección de los padres, el materno o el paterno, de acuerdo a lo que elijan. Muy bien. Bueno, ya estamos cerca del cierre. Joaquín, ¿querés dar una idea de lo que sentiste en este programa? A mí me parece importante que a la hora de procrear, de conformar una familia, lleguemos a una etapa de comprensión, de adecuación, y podamos entender bien al niño en su momento cúlmine, que es el momento en donde se desarrolla a nivel psicológico y sexual. Eso es lo que más rescato en el día de hoy, respetar esa etapa. Y yo el cambio de paradigma, ¿no?, entre la cultura de la violencia, pasar a la cultura de la paz, niño, niña, sujetos de derecho, necesitados de cariño, de afecto, de comprensión, de presencias, y que bueno, vayamos haciendo una sociedad cada día mejor si estamos de este lado de la cultura de la paz y resolvemos los problemas de manera pacífica, que se puede también, y tiene un gran potencial. Vamos a hacer una segunda parte de este programa el próximo lunes, que vamos a hablar específicamente del abuso sexual infantil, y nos vamos a encontrar como siempre a las 8 de la mañana cuando les digamos Despertando a la equidad.